Muy buenas tardes con todos, profesor y público en general. En esta oportunidad, yo, Campos Martínez Ángel Fabricio, voy a comenzar a realizar la segunda entrevista a un economista. El curso se llama Macroeconomía para Administradores de la Facultad de Negocios y Carrera de Administración. Comenzaré presentando a nuestro a nuestro profesor presente. ¿Me puede decir su nombre, por favor, y qué profesión tiene? Sí, claro, en primer término saludarlos a ustedes y a los miembros de su prestigiosa universidad. En segundo término, mi nombre es Robert Jara Oliva, soy de profesión economista. Bueno, tengo cierta experiencia en la docencia universitaria, ya diríamos bastante experiencia, bastante tiempo vengo enseñando la disciplina que yo amo tanto. Ujú. Y he trabajado en los ámbitos tanto del sector público como del sector privado. Y ahora vamos a comenzar con una serie de preguntas acerca de la inflación. Primero vamos a comenzar la primera pregunta. Nosotros que somos estudiantes, todavía no nos queda un poco claro. ¿Nos podría decir usted, profesor, qué es la inflación? Sí, este fenómeno económico a veces no se le entiende, pero es bastante sencillo entenderlo. Si nosotros quisiéramos darle una definición a este concepto, diríamos que es un fenómeno económico, en primer término, que se refiere al incremento o el aumento generalizado, no solo generalizado, sino también sostenido de los precios, tanto de los bienes y los servicios en un determinado territorio, en una economía durante un periodo de tiempo determinado también. Y que como consecuencia el poder adquisitivo de la moneda disminuye. ¿Y qué quiere decir esto? Que con la misma cantidad de dinero eh, se puede comprar menos bienes y servicios de una época a otra, ¿no? Por ejemplo, si con 100 soles yo podía comprar 100 panes, probablemente si la inflación ha subido, pues voy a comprar una menor cantidad, puedo comprar 90, 80, dependiendo del nivel de inflación. Ujú. Ya, está bien. Vamos a pasar con la siguiente pregunta. La segunda pregunta. Actualmente en nuestro país, ¿cómo se encuentra en el tema de la inflación? Y si es un bueno o malo, es por qué. A ver, la inflación definitivamente no es un fenómeno que ayude mucho a la economía y sobre todo a la economía del hogar, porque bien es sabido, como lo comentamos al inicio, la inflación disminuye la capacidad de compra de las familias. Y esta puede ser causada por diferentes factores, ¿no? Como el aumento de los costos de producción, la excesiva emisión de dinero, el incremento de la demanda o choques externos como los que hemos vivido. En el Perú en los últimos años ha experimentado un aumento considerable de la inflación, debido a los diversos factores durante el periodo, sobre todo 2021-2023. La inflación se disparó hasta alcanzar más o menos el 8.8% en el año 2022, un nivel realmente no visto en décadas, ¿no? Eso fue causado por varios factores, como por ejemplo el incremento de los precios internacionales, eh, los combustibles y alimentos derivados eh, por el tema de la guerra de Ucrania, la interrupción de la cadena de suministros, nos referimos a el incremento de los precios del transporte internacional debido a la pandemia COVID, la alta demanda interna de productos básicos, etc. En el Perú, en esto, como les decía, ha afectado negativamente estos últimos años, aunque se ha visto mitigada ya en este año 2024, en septiembre del último año hemos tenido una inflación bastante baja, menos del 0.3% de crecimiento de inflación, que definitivamente ha generado otros fenómenos, ¿no? El crecimiento del país ha disminuido. El año 2023 tuvimos un crecimiento de solamente, un decrecimiento, ¿no? Casi el 0.6%, o sea, no crecimos. Y ahora tenemos un problema adicional que es el déficit fiscal que se refiere a, ¿no? al nivel de ingresos con los que contamos, y qué cosa gastamos, cuánto gastamos de lo que tenemos. Y eso hace que nuestra economía esté, la verdad, pende de un hilo, y más aún se incrementa este nivel de desaceleración de la economía debido
a los conflictos internos que estamos viviendo. En una palabra, ¿es bueno o es malo? Como La inflación resumen. Ujú, definitivamente nunca es buena, nunca es ujú, buena. ¿No? Es por eso que siempre se tiene una meta de inflación que el Ministerio de Economía intenta cumplir, que no pase el 3% que diríamos que es una inflación normal, ¿no? Pero, como te comenté, en los últimos años, en términos promedio, nuestra inflación ha ido por encima de eso, llegando en el 2022 a cerca del 9%. ya está bien, gracias. La siguiente pregunta. ¿Cómo afecta la inflación a las organizaciones? Mira, más allá de las organizaciones, ¿no? Más allá, yo te diría que la pregunta correcta sería cómo afecta la inflación a los agentes económicos, Ujú, ¿no? Cuando se habla de agentes económicos, este, se habla de cuatro agentes económicos que tiene la economía. Uno son las empresas, algunos le llaman organizaciones, el gobierno, las familias que somos todos nosotros y el sector externo que interactúa con nuestro país. ujú, Y la afecta de manera significativa a todos ellos, ¿no? Eh, Porque las empresas en particular enfrentan varios desafíos debido a este fenómeno. En el caso del Perú, la inflación reciente que se alcanzó como punto máximo en el 2022 ha tenido un impacto notable en las empresas, tanto grandes como pequeñas. Y podríamos decir, uno de esos efectos sería, por ejemplo, el aumento de los costos de producción, eh, la materia prima se incrementó, sectores como la agricultura y la manufactura han sido afectados por el incremento del costo de los fertilizantes, por ejemplo, ¿no? Debido al tema de la guerra de Ucrania. ujú, Nuestro país importaba casi el 90% de los fertilizantes que nosotros consumimos eran importados desde allí, pues esta situación hizo que se incrementen los precios de este insumo. Por ejemplo, en la energía y transporte, los aumentos de los precios de los combustibles y la energía han pues, elevado los costos logísticos, lo que afecta tanto a las empresas de transportes como a las empresas de distribución. Por otro lado, también la reducción de márgenes de ganancia, ¿no? El hecho de tener una inflación, el aumento en los costos de producción, no siempre puede ser trasladado completamente al precio de venta de los productos. Muchas empresas enfrentan la disyuntiva de aumentar precios o absorber costos, o sea, disminuir sus costos, ¿no? ujú, Lo cual podría, por ejemplo, aumentar precios le podría reducir la demanda de sus productos o servicios. Y absorber costos, mantener los precios estables, para no perder clientes, lo que reduce los márgenes también. ¿Qué otra cosa de qué manera puede afectar la disminución de la demanda, como decíamos, ¿no? La inflación también ujú, reduce el poder adquisitivo de los consumidores, lo que afecta directamente a las empresas. Los consumidores compran menos, cambian sus hábitos de consumo. Probablemente si consumían 10 panes o 5 kilos de pollo a la semana, pues ahora consumirán menos, ¿no? Otro elemento son el ajuste en las estrategias de precio y financiamiento, podríamos llamarlo así. La inflación obliga a las empresas a ajustar sus estrategias financieras y de precios, ¿no? Como les decía hace un momento, necesitarían aumentar de precios o la negociación con los proveedores para poder de repente tener las mercancías que necesitan o los insumos o los outputs, los inputs que necesitan para poder producir y negociarlos de repente, pagarlos en el mediano plazo o un mayor nivel de endeudamiento. Esto va a ujú, afectar evidentemente directo o indirectamente también en el salario y los empleos, presiones por ya, aumentos salariales porque ya el mismo nivel de ingresos no va a poder comprar lo mismo y no va a cubrir, probablemente en muchos casos, sobre todo en los sectores más necesitados, no van a poder cubrir su canasta básica familiar. Y eso hace que se haya incrementado la cantidad de pobres, pobres extremos. ujú, Y también lo que va a ocasionar es, por ejemplo, es el despido o reducción de personal en las empresas, mucha entiendo. incertidumbre y pues la planificación a largo plazo se ve un poco
obstruida, ¿no? Entonces las inversiones se comienzan a postergar. Se hace una difícil proyección de los costos, porque si no tienes precios inestables, costear tu producto va a ser más claro. complicado. Uh-huh. Ujú. Y eso, ¿no? Y los sectores que más han sufrido en los últimos años, como les decía, el sector agrícola. Y si el sector agrícola sufre, evidentemente, ¿quiénes son los que consumen estos productos? Somos todos nosotros, ¿no? Y sobre todo, como les decía, quienes más afecta son los sectores este, más deprimidos de nuestro país, ¿no? Sí, está bien. Bueno, ahora mi compañera hará la siguiente pregunta. Bueno, como cuarta pregunta es, en base a los datos actuales de la inflación, ¿es buena para las organizaciones peruanas? Creo que eso me preguntó tu compañero, si no me equivoco. No, claro que no es, pero vamos a un poco reiterar lo que Ujú. definitivamente, si yo quiero hablar de economía, más que organizaciones, bueno, las empresas son tipos de organizaciones, entonces las empresas, las familias, se ven afectados directamente por todos los efectos que un poco conversamos hace un momento, ¿no? Tanto las empresas de gran calaje, me refiero a la gran empresa, como las empresas pequeñas, que les impide hacer una planificación de corto y de mediano y de largo plazo, porque están imbuidos por el tema de la inflación, están un poco afectados por ese tema, pues va a ocasionar diferentes efectos que definitivamente les afectan negativamente a las empresas, a las familias, al gobierno mismo y también en los procesos del comercio internacional. Nosotros vamos a ser menos eficientes en nuestra producción y de repente probablemente vamos a vender menos. Está bien, profesor. Ahora mi compañero hará la quinta pregunta. La inflación, como bien conocemos, Venezuela y Argentina son una de las más altas a nivel Latinoamérica. Bueno, estos países tienen el top, ¿no?, de inflación. ¿Sería bueno para las organizaciones? Definitivamente, reiteramos, y va en torno a lo que hemos contestado, la inflación Mm. no es buena para nadie, ¿no? En los últimos años, claro, también como producto de esta pandemia, de esta difícil situación que pasamos en el año 2020 hasta el 2021, fue uno de las principales causas, primero, para la disminución de la producción, ¿no? En los países. Segundo, esto también como consecuencia de esto, por la disminución de la demanda, muchos perdieron sus empleos, evidentemente el incremento de los costos de producción, etcétera, a países como Venezuela y Argentina, que ya venían enfrentando una situación difícil, pues se, se exacerbó mucho más. No solamente a Argentina y Venezuela, países como Chile, por ejemplo, que alcanzaron también en la misma etapa que nosotros alcanzamos cerca del 9%, tuvieron una inflación del 12.8%. ¿No? Argentina, ni qué decir, ¿no? Alcanzaron casi 95% anual en el año 2022, lo que significa que si, si podías comprar con 10 soles un pan, ya para el fin de año ya podías comer solamente medio pan, o nada, ¿no? O muy poco de ese pan, de esa fracción. Lo mismo pasó en Colombia, ¿no? Que llegó al 13%. Y en Venezuela, pues ni qué decir, ¿no? Definitivamente esta situación ha sido una situación no solamente peruana, sino mundial. En el caso nuestro, en realidad la inflación comparada a nivel latinoamericano ha sido una inflación bastante sobria, digamos, ¿no? Pero en contrapartida hemos tenido una época de recesión con inflación. Y este año, como les decía hace un momento, tenemos un déficit fiscal ya del 4%. Y se ha dicho que vamos a crecer más o menos en el 3%. Entonces, si yo voy a crecer en el 3% y tengo un déficit fiscal, estoy gastando más de lo que tengo y voy a crecer no poco, voy a crecer muy poco, entonces la situación se agrava, ¿no? Adicionalmente, la inflación que tenemos, a pesar de que la inflación acumulada para este año al parecer va a ser
cercano al 3%. Ya está bien. Y para cerrar la entrevista, vamos con la última pregunta que mi compañero la realizará. Diego. ¿Cómo anticiparía y qué plan propondría usted a una inflación si la inflación aumenta de aquí a unos años? A ver, creo que la inflación surge a consecuencia de diferentes elementos, ¿no? En situaciones de alta inflación, los agentes económicos, me refiero al gobierno, las empresas Ujú, y las familias, deben adoptar estrategias que les permitan mitigar el impacto y proteger su bienestar económico. Y, por ejemplo, desde la perspectiva del gobierno, se supone que el rol del gobierno es crucial para controlar la inflación y establecer la estabilidad económica. Algunas medidas que se podían tomar y que se tomaron en su momento fueron medidas, por ejemplo, de política monetaria restrictiva, ¿no? Aumento de las tasas de interés. El Banco Central debe elevar las tasas de interés para reducir la cantidad de dinero en circulación y frenar el consumo excesivo y la demanda agregada. Pero también en situaciones como la que hemos vivido, a veces no resulta tan, este, tan eficiente este tipo de medidas. En todo caso, controlar la emisión monetaria. Que en realidad, en el Perú, financiar, por ejemplo, los déficits ya está, no se pueden hacer según la normativa y la legislación peruana, utilizando emisiones secundarias, ¿no? En relación, por ejemplo, a las políticas fiscales, que tendrían que ser responsables, para mitigar la inflación se tendría que reducir, por ejemplo, el déficit fiscal o de repente dentro de poco se desboca la inflación. ¿Y qué cosa es? ujú, Podríamos explicar un poquito el déficit fiscal. ¿Qué cosa es? Si yo tengo 100 y tengo que gastar 110 y gasto 110, hay un déficit de 10, ¿cierto? Entonces, si yo tengo esos déficits, eso podría provocar, podría desencadenar inflación. Entonces, tengo que hacer control del gasto público, no gastar por gastar. Es importante que el gasto público esté orientado a inversiones productivas. Está bien tener déficit por momentos, porque, por ejemplo, ¿no? Yo estoy en mi casa, familia, me ingresa 100, pero construyo, por ejemplo, en mi tercer piso un departamentito para poderlo alquilar. Me endeudé ujú, para eso, tengo déficit, pero eso me va a garantizar que más adelante tenga ingresos adicionales, ¿no? ¿Qué más podríamos hacer desde la perspectiva fiscal? Fomento de la producción nacional. Definitivamente, si yo no produzco, si por ejemplo papá, jefe de familia, mamá, jefa de familia, no traen más dinero a casa con su trabajo, más bien se disminuye porque a alguien de los dos lo despidieron, pues definitivamente la economía familiar se va a complicar. Lo mismo pasa con el país. El fomento de ujú, la producción tiene que ser permanente. Bueno, programas de estabilización de precios, y en relación a las empresas, que muchas veces nosotros lo vemos más de cerca, ¿no? Las empresas son especialmente vulnerables a la inflación, ya que enfrentan el aumento de sus costos y la disminución del poder adquisitivo de los consumidores hace que le compren menos, ¿no? Tienen que tener en cuenta la optimización de los costos, tienen que minimizar al máximo por ejemplo, sus desperdicios, ¿no? Mejorar los ujú, procesos productivos, un poco la diversificación de proveedores. ¿Para qué? Para tener, como están en competencia, pues obtener realmente mejores precios y mejor calidad en los inputs o los insumos. Otro puede ser el ajuste de precios estratégicos, o sea, trasladar costos. Las empresas deben ajustar, diríamos, sus precios en respuesta a los aumentos de los costos. Aumentar el valor agregado, o sea, tratar de darle mucho mayor valor a los productos, ¿no? Y en relación a las familias, ¿no? ¿Qué debemos hacer como familias? Que son los principales afectados? El ajuste de los hábitos de consumo. Tratar de encuadrar su economía a determinados bienes, pues de repente
Antes salía a divertirme más, pero ahora tendré que divertirme menos. Tendré que gastar un poco menos de lo que hacía, ¿no? Tengo que tener la conciencia del ahorro, ¿no? Y de la inversión inteligente. Invertir de repente en activos ajustados por inflación, porque hay algunos activos que eso tendríamos que hablarlo un poquito más a profundidad. Reducir el endeudamiento en moneda local y también, por ejemplo, aprovechar promociones y compras al por mayor. Eso podría ser alguno de los de las medidas que se podrían tomar. Pero como les digo, tendríamos que, es importante tener una sociedad estable, sin los miedos, sin las cosas que estamos pasando en estas circunstancias. Ustedes lo viven al igual que nosotros, ¿no? Estamos en una situación muy complicada, donde no hay, prácticamente el Estado ha quedado reducido a muy poco, autoridades con una mínima capacidad de decisión de gestión, ¿no? sobre los recursos y también sobre las situaciones que estamos viviendo. Entonces tenemos que ser conscientes de que estamos en una situación complicada. La inflación es uno de los elementos importantes que deberíamos de tomar en consideración, pero la estabilidad social, la estabilidad política está jugando un papel en contra de lo que podríamos tener. Somos un país interesante en términos de recursos, de potencialidades, pero lamentablemente estamos fracasando ante las situaciones que estamos viviendo. No sé si hay una otra consulta, pero como reflexión final yo les diría que ustedes que están en proceso de formación ya no son el futuro, son el presente. Nosotros los más grandes, un poco que fracasamos, pero esperamos, tenemos la esperanza de que los más jóvenes cambien, ¿no? Cambien la forma de actuar, la forma de pensar, y que los valores y los elementos éticos que se han perdido en todos los sentidos, comencemos a recuperarlos para mejorar la sociedad que tenemos. Está bien, profesor. Agradecerle, profesor, de la entrevista que nos ha concedido, también la reflexión final de parte de usted. Como grupo, bueno, de mi representante, estoy muy agradecido por la entrevista, como le digo, y muchas gracias. No, gracias a ustedes y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Sí, muchas gracias. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.